Le encantaban las películas de cowboy, por los caballos, la gente que va al galope, porque para él el caballo era el animal que representaba la libertad. Lograba algo muy particular con la guitarra, ese sonido tan profundo, el sonido del alma. Él era una persona que andaba con un cuaderno y frase que le parecía interesante, la anotaba y de esa frase hacía una canción. Se cuenta que una vez estando con Dalí, toca la guitarra y canta, y Dalí le dijo: ojalá yo pintara con tanta verdad como la que tú cantas. Es como un entretenedor, ¿no? Es alguien que te va a contar cosas y te va a enamorar, porque es eso. Te terminás enamorando de su forma de contar las cosas. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Nació en los Campos de Pergamino, en Campo de la Cruz. La única partera que había en ese momento, un día de lluvia, según el propio Atahualpa contó, un 31 de enero de 1908, se trasladaron todos a Campo de la Cruz para que naciera Héctor Roberto Chavero. Padre ferroviario, una constante de la época. Decir ferroviario en 1908 era primero decir un empleado de una empresa británica y luego era decir un empleado de cierta categoría, digamos, de cierto nivel, aunque las estaciones que se le asignaron a José Demetrio Chavero eran estaciones más bien pequeñas, más bien menores. Su infancia transcurrió ahí, su primera infancia en Peña, después en Agustín Roca, en 9 de Julio. Es un lugar que nos marca profundamente el contacto de la naturaleza, ese paisaje que él dice que encontraba, donde la tierra se juntaba con el cielo. Él decía que la pampa era un cielo al revés. Aprende a tocar música de muy chico, primero violín, a los 6 años, con el padre Rosáenz. El padre Rosáenz era un cura de origen catalán que enseñaba violín, pero enseguida abandona y se vuelca luego a la guitarra, ¿no? Su verdadera vocación es la guitarra. El padre tocaba un poco la guitarra, tocaba algunas vidalas, algunas milongas. El padre era de origen santiagueño y era quechua. Mi abuelo lo había mandado a estudiar guitarra con el profesor Bautista Almirón, que era un gran profesor de guitarra clásica, ¿no? Mi abuelo no tenía fortuna, bueno, la condición era que mi padre le cuidara los rosales. Él le cuidaba el jardín y el hombre le daba clases de guitarra. El aprendizaje de la guitarra se complementa con un conocimiento más intuitivo, ¿no? Sin que sus padres lo sepan, se escapa de la casa a esos galpones donde limpian los caballos, se asean ellos y se ponen justamente a cantar milongas y a intercambiar cuentos, confesiones. En ese contexto de pronto aparece una figura que para él es una especie de superhéroe, que es el payador. El gran poeta, el gran trovador, ¿no? Es muy dramática la parte final de la niñez de Atahualpa, cuando tiene 11, 12 años, que se suicida su padre. Empieza un periodo muy convulsionado, de mucha pobreza, de muchas angustias. Las razones del suicidio nunca fueron reveladas, aunque aparentemente el padre tenía deudas de juego. Debe haber sido bastante traumático para Atahualpa porque el padre es una suerte de figura ejemplar en su vida, ¿no? Consiguió trabajo, estudiaba de noche. Quiere escribir, de hecho lo hace como periodista en el diario La Verdad de Junín, escribe algunos poemas. Tenía un primo poeta, un gran poeta, que lo ayudaba también a orientarlo en las letras, en las lecturas. Y decide adoptar un seudónimo. Y entonces leyendo a Garcilaso, apasionándose con las clases de historia, decide llamarse Atahualpa Yupanqui,
Que en quechua Atahualpa es el que llega de lugares lejanos y Yupanqui es el que nació para narrar. Y al principio, durante algunos años, cuando llega a Buenos Aires, porque en 1928 se viene definitivamente a Buenos Aires, había intentado en el 23, no le va muy bien, vuelve en el 28. Al principio se presenta como Chavero Yupanqui, como Héctor Atahualpa, y ya en los años 30, al comenzar la década del 30, ya es Atahualpa Yupanqui, ¿no? Una vez en Buenos Aires, solo, se encuentra o reencuentra tal vez con una prima, Alicia María Martínez, y al poco tiempo se casa, una prima que le llevaba varios años de edad. Tienen 3 hijos. Así que ahí empieza su vida de familia en Buenos Aires, con muchas discontinuidades, porque él viaja por todo el país, hace un viaje muy largo hasta Bolivia, que él siempre va a relatar como el gran descubrimiento que hace del país. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Tiene una simpatía por el radicalismo desde el punto de vista político. Estando él en Entre Ríos, participa de un alzamiento de unos hacendados llamados Kennedy, que eran radicales. Ese alzamiento fracasa contra el gobierno conservador y debe vivir su primer exilio en Uruguay. Por esa senda del cerro, al alba me alejaré. Por esa senda del cerro, quién sabe si volveré. Y ahí en Uruguay, bueno, profundiza su vínculo con la guitarra y se da cuenta que el resto de su vida ya no va a poder vivir ni del periodismo ni de la edición de libros, aunque publicará varios libros a lo largo de su vida, sino que la fuente principal de ingreso para él va a ser la actuación. Presentarse con su guitarra en bibliotecas públicas, en algunos pequeños teatros. Se instala un tiempo en Rosario, mucha pobreza, vivía en una pensión, vendió su guitarra. ¿Dónde conoce Atahualpa Yupanqui a Romildo Rizzo, el famoso poeta uruguayo? En Rosario. Le financia los 3 primeros discos que él graba en su vida. En la guitarra, Atahualpa Yupanqui, sobre versos de Romildo Rizzo. Cumbre siempre lejos y siempre andar mal camino. Hace sus primeras grabaciones en 1936 para un sello independiente, diríamos hoy, el Mangrullo, que era una asociación nativista rosarina, y comienza en realidad un poco más tarde, en el año 41, su verdadera carrera discográfica, ¿no? Ya desvinculado de la madre de sus hijos, de su primera esposa, se traslada a Tucumán. Ahí encuentra una audiencia en Tucumán que lo escucha con mucha atención. Ahí aparece un nuevo sujeto en sus canciones, que ya no es el hombre de la provincia de Buenos Aires, sino que aparece un trabajador rural que está intensamente explotado en ese momento, ¿no? Mañana, cuando me vaya pa'l cañaveral, juntito aquel algarrobo, mi triste adiós te dejar. Mi triste adiós te dejar, llorando. La transformación política de Yupanqui se produce, sin duda, en la provincia de Tucumán. Ahí entra en contacto con varios militantes comunistas, vuelve a Buenos Aires y en 1945, en un acto del Partido Comunista en el Luna Park, se anuncia que el gran cantor criollo Atahualpa Yupanqui acaba de afiliarse al Partido Comunista, es un nuevo camarada. Mucho que ver tuvo en su adhesión al Partido Comunista 2 hechos de la época fundamentales, que marcaron a fuego a toda una generación. Primero, la Guerra Civil Española. Y el otro gran hecho que conmueve, por supuesto, a esa generación es la Segunda Guerra Mundial. Perón propone una Argentina socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana. Una nueva Argentina. Por supuesto, adhiere a la visión que tiene Codovilla, que tiene el Partido Comunista, de que el peronismo es una versión argentina del fascismo. Esto le va a traer graves problemas a medida que APOL empieza a tener más injerencia en las políticas de comunicación del peronismo. Yupanqui rápidamente figurará en la lista de artistas prohibidos. Sufrió cárcel, no tenía posibilidades de trabajo. Tanto es así que a fines de los años 40 empieza a evaluar seriamente la posibilidad de irse de la Argentina. Y en el año 49, justamente, bancado por el Partido Comunista, inicia una gira por los países del este de Europa. Una gira exitosísima. Se encuentra con un teatro Carlos Marx en Budapest con más de 1000 personas, 1000 jóvenes que lo ovacionan sin entender una sola palabra de castellano. Entonces, esto realmente es una experiencia muy fuerte para él. Antes de volver a la Argentina, pasa nuevamente por París y esta vez ya se queda unas cuantas semanas. Lo conoce a Paul Éluard, a Luis Aragón, que eran grandes poetas y además eran cuadros importantes del Partido Comunista. Y antes de volver, en el Teatro El Ateneo, experimenta uno de los momentos más gloriosos de su vida, que es compartir un escenario con Edith Piaf. Si uno ve el afiche, dice Edith Piaf cantará para Yupanqui. Es decir, el gran lanzamiento de Atahualpa en Europa es a través de esta mujer. Se presenta primero Edith Piaf y entonces ella hace un gesto hacia la audiencia pidiéndole silencio, atención, voilà Atahualpa Yupanqui, y lo toma de la mano y lo introduce en el escenario y lo deja ahí, se va. Entonces queda él solo con su guitarra frente a un auditorio expectante que acaba de ser conmovido por el Gorrión de París. Era como salir a cantar a principios de los 30 después de Gardel. Más o menos eso. Era un padre un poco lejano por su vida, ¿no? Pero yo creo que fue un padre muy consciente, porque era muy consciente del mundo que se vivía. Yo nací con él en el exilio, o sea, él me reconoció a los 3 años de haber nacido yo, cuando volvió. Y él le escribía a mamá diciéndole, bueno, que Collita escuche buena música, ponele a Bach todos los días, que escuche las canciones de cuna. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando y no le pagan, trabajando y va tosiendo, trabajando. Paula Pepín Fitzpatrick, de Chavero, que apodada, tenía un sobrenombre que era Nenet. Ella era pianista y se conocieron en Tucumán a raíz de una gira de conciertos que había hecho Nenet. Encuentra ahí la posibilidad de una relación de sinergia, ¿no? Una relación sentimental, pero también una relación o una sociedad artística. Algunas de las canciones más conocidas de Yupanqui figuran registradas en Sadaic como de Yupanqui y un tal Pablo del Cerro. Pablo del Cerro es en realidad el nombre artístico o el seudónimo de Nenet, que elige Pablo por su admiración por Pablo Neruda y Cerro por esa casa bellísima que se estaban construyendo a principios de los 40 en Cerro Colorado, que va a ser el gran refugio, la escondida, el gran refugio de Atahualpa y Nenet, que es un poco el lugar en el mundo, ¿no? De un tipo absolutamente nómada, pero aún así siente una afinidad muy particular por esas tierras del norte de Córdoba, ¿no? Aquí canta un caminante que muy mucho... En 1953 se produce la ruptura definitiva de Atahualpa Yupanqui con el Partido Comunista, una ruptura sobre la que él venía pensando hacía por lo menos un año, ¿no? Evidentemente, cuando él vuelve de Francia, ni el partido, ni la sociedad argentina, y mucho menos el peronismo, pueden satisfacer las expectativas con las que llega a la Argentina. Y además la vida cotidiana se le había vuelto muy dura, ¿no? No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Y en el 55, bueno, se abrió una etapa de trabajo. Vuelve a actuar en radio, retoman sus compromisos con Odeón y con RCA, pero desde el punto de vista
político, para los peronistas va a ser siempre un gorila, básicamente, por su militancia comunista, ¿no? Para los comunistas un traidor. Y para los conservadores y los sectores reaccionarios de la sociedad argentina va a ser siempre un viejo comunista. Entonces queda realmente en una posición de absoluta soledad. Tal vez lo más político o lo más confrontativo de Yupanqui queda reservado a sus canciones. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Sí, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Es esa sensación de ser un pueblo despojado, expresado ahí, magistralmente. Era una frase que él le escucha decir a un arriero, estando en Salta. Él, con unos amigos habían parado a hacer un asadito y de pronto este señor pasa con las vacas y un par de ovejas yéndose para el monte y lo invitan a comer, ¿no? Y entonces le dice, ¿y usted cómo anda, don Anto? Y acá estoy, pagando deudas ajenas y llevando vacas ajenas, dice. Entonces él anota, Yupanqui viajaba siempre con una libretita, y anota esta frase, en realidad, esta expresión, no podemos decir que sea un verso, y luego eso lo convierte en verso. Eso lo hace constantemente. A mí me basta con mi poncho. De la prenda pa' afuera está el mundo que no entiendo. Del poncho pa' adentro están los sueños y las esperanzas. Entonces esas sentencias que por ahí sueltan, profundas, tan de la vida, es la que él toma y rescata con profundo respeto, ¿no? Y las incorpora a su propio repertorio. En ese sentido me parece que el repertorio de Yupanqui es fuertemente social. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale. El arriero va, el arriero va. Por la ruta con mi hermano y mi viejo cantando el arriero. Yo ahí, sentado, ¿no? Una ruta con ese rastrojero que no va a más de 40. Y ellos dos cantando En las arenas bailan los remolinos. Y para mí, que en las arenas bailen los remolinos, ¿dónde lo meto todo eso, no? Porque era una imagen inabarcable, primero porque no había arena en Pergamino, y segundo porque era imposible para mí, con mis pocos kilómetros de vida. Y quedó eso, quedó como la primer marca a fuego, ¿no? Yo creo que él no se propuso ser popular, yo creo que fue algo que el pueblo fue descubriendo a este hombre, fue sintiendo que lo representaba. Sus canciones lo dicen todo. Nuevo cancionero folclórico que surgió en Mendoza, de la mano de Mercedes Sosa, Matus y Tejada Gómez, reconocen en Yupanqui su antecesor, aquel que empezó a renovar el folclore, a hacerlo más humano. Porque a diferencia de la mayoría de los autores y compositores de folclore, Yupanqui no es un paisajista. Es decir, Yupanqui no celebra la naturaleza como lo puede hacer un poeta romántico, ¿no? Él en realidad siempre está describiendo una naturaleza habitada por trabajadores rurales. Son los mineros, son los arrieros, son los peones de estancia, son los trabajadores que cortan cañas de azúcar de sol a sol. Esos son los que aparecen con mucha fuerza y con un sentido, digamos, social y político en lo mejor, en todo caso, del cancionero de Yupanqui, ¿no? Y tiene 3 temas, 3 motivos que se convierten en el símbolo a lo largo de toda su creación. Y es el camino,
es la guitarra y es el silencio. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Cuando uno descubre este Yupanqui, que de pronto está en Santiago del Estero y a los pocos días ya está en Bolivia, o que pasaba a Perú, o que volvía y estaba en La Rioja. Él sale a recorrer los caminos, anota, no toma fotos porque le gusta, como diría Machado, viajar ligero de equipaje. Por eso él dice, siento como que he caminado 500 años, por eso tengo el cuerpo cansado de tanto caminar. Él decía que él buscaba un acorde que pudiera, dice que se pasó años buscando hacer algo en la guitarra que él lo pudiera hacer sentir que ese era el silencio. Yo lo he visto meditar a Atahualpa y te puedo garantizar que era conmovedor ver ese rostro. Es el silencio que revela lo más misterioso de la creación, que se le revela al artista. Es como una especie de comunicación con el cosmos. Lo aprende también de los Collas. Es como algo ancestral que él traía, que lo volcó en ese género musical, pero que podría haber sucedido en cualquier otra época y en cualquier otra parte del mundo. Él tiene una manera de tocar muy original, muy del principio de la música. Tiene tanta poesía cuando habla de la guitarra que antes fue árbol y que conserva el canto de los pájaros y esas cosas. Decís, wow, ¿cómo no se me ocurrió a mí hablar así de la guitarra? Ese árbol, cuando fue árbol, hubo miles de pájaros en ese árbol que cantaron en sus ramas. Y ese árbol que se convierte después en guitarra trae como algo incorporado la mística de ese canto. Y esa madera se convierte en forma de guitarra. Y él está teniendo en sus manos ese elemento de la naturaleza. Es decir, él está convencido que hay que tener una entrega de pureza con el instrumento. Por eso él decía, mi guitarra tan delatora de mis estados de ánimo. Es decir, él está convencido que la guitarra percibe al intérprete. ¿Sabrán los pueblos que para estar con ellos huiste de los brazos de los dioses? En el mundo de la guitarra se conoce una forma que es la académica, se conoce otra que es la forma, digamos, popular de tocar la guitarra, pero hay un término intermedio que en alguna medida lo generó mi padre, que fue la forma, digamos, yupanquiana de tocar la guitarra. Él había estudiado violín con un cura y el violinista tiene vibrato. Quien observe las manos en el diapasón, el violinista siempre mueve la mano porque el violín ahí es como que hace una oscilación y eso se llama vibrato. Mi padre aprendió eso al tocar el violín y esto lo trasladó a la guitarra. Entonces hizo que su guitarra en el mundo, en su época, tuviera una sonoridad distinta a todas las otras guitarras. En términos de entidad cultural, de peso cultural, el yupanqui de los años 60 es una figura sagrada prácticamente, como una vaca sagrada de la cultura argentina, ¿no? Publica dos libros muy importantes, Canto del Viento y El Payador Perseguido, ambos de tono autobiográfico. Hace una gira por Japón de 40 conciertos y le va tan, pero tan magistralmente bien que ahí es donde decide él después radicarse en París.
Nenet y su hijo, el Colla, se quedan en Buenos Aires y él viaja permanentemente. Y hay clara constancia de que decidió radicarse en París porque tenía más oportunidades de trabajo allá que acá. Esa es la pura verdad, ¿no? Estando en París lo sorprende el golpe del 76 en la Argentina. No tiene pronunciamientos demasiado claros al principio. Se han apoyado muchos críticos de Yupanqui para decir que Yupanqui tuvo una conducta complaciente con la dictadura del 76. Yo no lo creo así. De haber sido una figura complaciente, no hubiera sido visitado por Osvaldo Bayer en 1978 y no hubiera tenido tan buena relación con los exiliados con Cortázar. Su amistad con Cortázar fue muy importante también en ese tiempo. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Y acompañó una delegación argentina, lo homenajearon. Se sintió mal, se descompuso, tuvo un ACV así masivo y falleció en Nimes, en el sur de Francia. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Hacia el final de su vida se presenta en la ciudad de La Plata. Cuando termina su espectáculo se retira y todos empezamos a pedirles más canciones, ¿no? Otra. Y no salía, el viejo no salía. Y bueno, y finalmente sale, sin guitarra, muy serio, vestido siempre, pocas veces con poncho. A él el disfraz de gaucho no le gustaba. Él salía de frac, de saco, corbata, todo de negro, impecable, con una elegancia impresionante. Sale, se para frente a nosotros, silencio sepulcral entre todos, esperando a ver qué va a decir el viejo, si va a recitar alguna copla. Y dice, si escucharon con atención, tienen suficiente. Pega media vuelta y se va. Y efectivamente, es lo que él siempre había hecho, escuchar con atención. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzó los valles nevando, 100 caminos andando.